Hola, buenas tardes, buena tarde, noche. Bienvenido una vez a esta cita, a encontrarte con la palabra, a esta meditación que Dios quiere comentar contigo, que Dios quiere platicar contigo. Bienvenido a una cita con el Espíritu Santo. Y este es un tiempo para que tú y yo pongamos, reitero, este tiempo en manos del Señor. Perdón una vez por ser tan reiterativo. Sé que tal vez vienes agitado del trabajo, tal vez estás haciendo por hacer otras cosas, pero este es un tiempo importante que este apartamiento para Dios es tan importante para tu vida y mi vida. Sé que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Ahí donde estás te voy a pedir, cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido bendigas este tiempo, Señor, unge esta palabra. Señor, confío en que tu palabra no va a volver vacía. Creo y confío, Señor, que tú esa palabra la estarás haciendo producir y actuar para lo cual fue dicha. Confío en ti, Señor. Le cedemos este tiempo para que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control y nos guíe para entender los tiempos, para entender tu palabra, para discernir, Señor, tu buena voluntad y el propósito que tú tienes para tus hijos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Listos, familia. Hoy es martes 30 de marzo del 2021 y esta meditación espero que quede en tu corazón. Muy bien, el tema de hoy es este. Estamos viviendo un tiempo donde las noticias corren mucho, muy rápido, más rápido de lo que podemos imaginar tú y yo. Cuando yo era niño había noticias que tardaban en llegar en el lugar donde sucedían hasta que no llegaba un reportero, tomaba el reporte, lo trabajaba, lo editaba, luego iba a la televisora, algunas veces salía la noticia, otras no. Muchas veces en aquel tiempo nos dábamos cuenta de lo que sucedía en el otro lado del mundo porque las noticias no eran tan rápidas. Hoy en día me sorprende que mucha gente trae su celular inteligente, ve un accidente, lo sube a las redes y ya está circulando en ese momento la noticia, o directamente a las televisoras y están pasando las situaciones, incendios, terremotos, maremotos, etcétera. Hoy en día todo el mundo tiene la oportunidad de llegar más allá de su ciudad, de su colonia, con una noticia. Pero aquí es donde entra parte del estudio de esta noche. Toda información a veces es egoísta, a veces no proporcionan toda la verdad y muchas veces solamente generan confusión, muchas veces generan conflictos, muchas veces generan una desinformación. Y aquí es donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que meditar mucho en la palabra de Dios. Y déjame decirte que la palabra nos anima a tener cuidado con todo lo que escuchamos. La palabra de Dios nos anima a tener cuidado con todo lo que actuamos antes de verificar si es verdad, antes y después. La palabra de Dios tiene tanta información y tiene tanta veracidad que muchas veces muchos hijos de Dios la dejan de lado. Y te voy a llevar a una cita muy sencilla, muy conocida, yo creo que tú la has leído más de alguna vez, está en Proverbios 14. Si tú tienes tu Biblia por ahí a la mano, ábrela, Proverbios 14, versículo 15, y te voy a leer una traducción que es la Reina Valera. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y haciendo esta meditación en esta palabra, empecé a ver otras versiones y hay una traducción que se llama lenguaje actual. Y la lenguaje actual me gustó como dice Proverbios 14, 15, la gente tonta cree todo lo que le dicen.
la gente sabia piensa bien antes de actuar. Está un poco fuerte la expresión, dice, la gente tonta cree todo lo que le dicen. Esa es la referencia a lo que dice la Biblia, el lenguaje actual. Pero déjame decirte que en el libro de la ley, en Deuteronomio 11:16, Dios también nos está exhortando a que no nos dejemos engañar por lo que oímos o por lo que vemos. Dice Deuteronomio 11:16, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. La palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado en nuestros corazones de no dejarnos engañar. Muchas veces juzgamos a la gente por su forma de vestir, o por los tatuajes que trae, o por su forma a veces de conducirse, y muchas veces actuamos mal. Muchas veces vemos gente que tiene una cara muy devota, aparentemente todo está bien, pero su vida está hecha un desastre. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos enseña a mirar bien lo que hacemos. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado en nuestro corazón de no dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. En el corazón es donde tú piensas, donde tú te imaginas, donde tú tramas algo, y ahí es donde debemos de tener cuidado. A propósito de todo este tiempo, no sé cómo te estén afectando a ti las noticias. Hemos estado viviendo tiempos muy, muy difíciles. Llegamos al botón rojo, a la bandera roja, estuvimos en bandera naranja mucho tiempo, luego bajamos posteriormente a la bandera amarilla, ahorita estamos en bandera verde. Hay muchas noticias, hay muchos noticieros, hay muchas noticias amarillistas, mucha gente que le gusta platicar cosas que no son y nomás alteran a las personas. ¿Cómo te están afectando las noticias a ti? ¿Sabes? Jesús nos contó muchas cosas y nos advirtió de muchas cosas que pasarían en estos últimos años. Y si tienes alguna duda, te voy a recomendar que leas Mateo 24. Y Jesús dice que reconozcamos los momentos cuando veamos las cosas pasar y le creamos. Te voy a llevar a una cita. Marcos capítulo 13, versículo 23. Jesús está exhortando a los discípulos y les dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces, la meditación de esta noche es a que tú medites la palabra, que tú leas la palabra y la medites. No te conformes solamente a ir el domingo a la iglesia. No te conformes solamente a escuchar la palabra el día domingo y ya, sino que tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que leer la Biblia, tienes que leer la palabra, y precisamente toda la palabra que Dios habla, las palabras que Jesús habló, las parábolas, todo eso cuando la leamos tenemos que estar meditando en esa palabra, pidiéndole a Dios en oración que nos revele a través de su Espíritu Santo. No que pongamos la atención en las noticias. El mundo dice tantas cosas. Las noticias, en muchas ocasiones, hay un noticiero anuncia una cosa y otro noticiero anuncia otra cosa, y ni los noticieros mismos se ponen de acuerdo. El llamado de esta noche es a que tú y yo meditemos siempre en la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan sabia. Hoy pensaba compartirte acerca del Salmo 119. Es rico de principio a fin ese salmo. Nos hace tan sabios, nos aparta del pecado, sana nuestra alma, sana nuestro cuerpo, nos trae tanta paz. Entonces,
Dios ahí nos dice que cuando más se acerque el final de los tiempos, más engañosas serán las mentiras que nos dice. Y déjame decirte que Satanás tiene una y mil formas de engañar al mundo. Aún a los que están más entregados a él, Satanás les mueve por ahí el tapete y tiene muchas maneras de engañarlos. Es por eso que si tú no meditas en su palabra, que si tú no oras, si tú no lees, si tú no la meditas, es fácil que seas presa fácil de Satanás. En el libro de Josué leemos que dice Dios le da un mandato a Josué y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medítalo de día y de noche, porque sólo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí muchas veces hay mucha gente que falla, o fallamos. Hay mucha gente que fallamos, no leemos la palabra, no la meditamos, no la caminamos, no estamos recordando que ese mandato de Dios conlleva o trae implícita una bendición. Dios dice: todo te saldrá bien. Entonces, amado, es tiempo de que tú y yo meditemos en la palabra. Satanás es tan astuto para engañar. Imagínate, engañó a Eva, la hizo comer del fruto prohibido y la engañó. Pero el poder de Dios fue todavía más allá de la mentira de Satanás. Y esto es lo que tú debes recordar en este tiempo. El poder de Dios va más allá de todo poder para que no te aparte de lo que es la palabra de Dios. Escudriña bien las Escrituras. Compara las noticias que te están dando ahorita y compara las noticias que había en aquel tiempo. ¿Sabes? La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es ahora ya fue en un tiempo. Nada hay nuevo debajo del sol. Tal vez cambie el lugar, cambia la fecha, pero los acontecimientos son los mismos. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Dice: lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Tenemos que entender una cosa. Jesús tiene el control. Jesús todo el tiempo ha tenido el control. Es mentira que Jesús ya perdió el control. Es mentira. Si tú crees, yo sé que hubo un tiempo de pandemia, hubo un tiempo de mucha tribulación, vimos gente que partió, vimos necesidad, vimos hambre, vimos pérdidas de empleo, vimos tantas cosas, pero confía en Jesús, porque Él venció al mundo. Nada hay nuevo debajo del sol. Y si tú empiezas a creer o a entender que Jesús perdió el control, estás en un error y estás próximo a creer las mentiras del mundo. Tienes que aprender a dejar todo temor, tienes que aprender a dejar toda duda, toda angustia en las manos de Jesús. Aprender a vivir en libertad. Te voy a dar una cita donde Jesús exhorta a los discípulos y exhorta a las multitudes y les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43. Jesús exhortaba a la gente, Jesús le hacía entender a la gente que no estaban solos, que Dios los amaba. A eso vino Jesús, a restaurar todas las cosas. Pero, amado, en aquel tiempo mucha gente le dio la espalda a Jesús. Hoy día todavía mucha gente le da la espalda a Jesús. Rechaza la enseñanza, rechaza la corrección. Hay muchas iglesias que entre semana, los días de estudio, los días de oración, iglesias de 200, 300 personas, te das cuenta que
El día domingo hay 300 o 200 o 400. Y entre semana a los servicios de la oración, de la intercesión, a los servicios de la enseñanza, son 10, 12, 15 personas las que van a una iglesia. ¿Qué estamos haciendo con esto? Seguimos rechazando a Jesús. Y Jesús es el que tiene el control todavía. Jesús es el que tiene la autoridad todavía. Recuerda que Jesús es la luz. Recuerda que Jesús es la sal. Recuerda que Jesús es el Salvador. Y nos ha encomendado, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Pero para que yo sea un ministro que lleva la reconciliación, tengo que estar escuchando la voz de Jesús. No puedo ser ministro de reconciliación cuando yo escucho la voz del mundo y las noticias me impactan a mí, las creo y luego yo quiero ir a compartir la palabra. No se puede, amado, no se puede. Juan 10:10 dice, ¿por qué el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí hay un parteaguas. La gente, obviamente, cuando no va a Jesús, en automático, no quiero que me digas a dónde vas. Pero si no vas a un encuentro con Jesús, si no vas a buscar de su presencia, si no vas a meditar de su palabra, en automático estás fuera de Jesús, entonces te estás yendo al mundo. Te estás perdiendo en el mundo. Entonces, cuando tú vas al mundo, vas a las tinieblas y tu visión se va a ver cambiada, se va a ver transformada. Como vulgarmente por ahí dicen en el mundo, te van a sembrar. Vas a escuchar una semilla de odio, de rencor, etcétera. Y esa semilla va a germinar en tu corazón. Y dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Si Jesús vino para que tengamos vida en abundancia, entonces el lugar hacia donde yo debo de ir es a Jesús, para buscar su dirección, sabiendo que Él tiene el control. Ahí con Él voy a aprender a tener libertad, voy a aprender a dejar mis temores, mis angustias en sus manos. Amado, amada, en este tiempo el mundo se está llenando de tantas noticias. Hemos estado conquistando el espacio, ya estamos llegando a Marte, pero no hemos aprendido a confiar en Jesús. Ya estamos haciendo tantas cosas en el espacio y ya ir a la luna ya no nos motiva, ya ir a la luna es como decir, voy a ir aquí a tal mercado a comprar esto. Antes solamente Estados Unidos lo hacía, ahorita ya China, lo hace Japón, lo hace Rusia, lo hace... Ya muchos países están mandando satélites, están haciendo viajes fuera del espacio. Ya no es noticia. Hemos aprendido a confiar tanto en las noticias, pero nos hemos alejado tanto de Dios y hemos dejado de creer en Dios, sabiendo que Jesús en la cruz venció el pecado, venció la muerte, venció la enfermedad, venció el odio. Pero muchas veces nuestro corazón lo apartamos y lejos de buscar la presencia de Dios, vamos hacia otro lado, en la dirección opuesta. El mensaje de esta noche, amado, es que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, que busques a Dios. Recuerda que Jesús vino para que tú tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Amado, aprendamos a confiar en Dios. Dejemos de escuchar las mentiras engañosas del mundo. Aprendamos en esta noche a pedirle perdón a Jesús. Yo te pido que en esta noche tú hagas una oración y le pidas al Espíritu Santo que venga a tu vida, que quite todo temor, que quite toda angustia, que te dé la oportunidad de conocer a Jesús, que te traiga ese enamoramiento de Jesús. Es tan importante, amado. No sé cómo te estén afectando a ti las noticias, pero
Lo que sí te digo en esta noche, porque dice la palabra, y te lo reitero, Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Él te ama. De mi parte es todo, medítalo. Deseo de todo corazón que Dios te siga bendiciendo. Te bendigo y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.